Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Divina Providencia, Ruega por nosotros. San Benito, Ruega por nosotros. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Benito de Murcia, es el del cual vamos a abrir Don Orione. ¿Qué tiene que ver con Don Orione y esto? Bueno, yo no es que sepa de San Benito, sé tanto cuanto, del Santoral, ¿vieron? Pero bueno, vamos a ver si hacemos igual algo con Don Orione. Comenzamos con una pregunta, a ver, yo para saber los alumnos que tengo, de frente, hacemos una pruebita, a ver. Bien, ahí está la pregunta. San Juan Bosco más San José Benito Cotolengo, ¿es igual a San Luis Orione, verdadero o falso? Igual no, pero bueno, se cumplió de ambos. Falso, porque No debe solo tener de más gente. No solamente. No es solo. Ahí faltan elementos, falta San Francisco. Bueno, acá la consigna es, la pregunta es, San Juan Bosco más San José Benito Cotolengo igual San Luis Orione. Falso. Muy bien. Incompleto. No, la pregunta es esta, no tenés que decir verdadero o falso a esta premisa. Porque como están diciendo, obviamente hay otras cuestiones, ¿no es cierto? Y el primer biógrafo de Don Orione dice, muy simple resultaría afirmar que Don Orione es el resultado de Don Bosco más el Cotolengo. A pesar de que algunos, y aún hoy que te preguntan y creen que Don Orione es salesiano, o que con el Cotolengo ahí no entienden tanto, pero con Don Bosco sí. Y recuerdan ustedes esa última visita que está registrada de Don Orione en Luján, que la señora le dice a la otra, che, mira, está de Don Bosco acá, era Don Orione. No, que no es Don Bosco, que es Don Orione. Y el cardenal Colombo, tratando de definir la santidad de Don Orione, porque la verdad que es difícil relacionar San Benito, que ahora vamos a ver, del 500 al 1900, fines de 900, 2000, uno vida contemplativa, que era el monarquismo occidental, y el otro un trotamundo, ¿no? ¿Qué pueden tener en común? Pero el cardenal dijo, es fácil decir que Don Orione es un santo, pero apenas se trata de individualizar el tipo de santidad, de definirlo y diferenciarlo de otro tipo de santidad, las cosas se complican. Si se me permite usar una imagen querida a San Francisco de Sales y comparar la santidad elaborada personalmente por Don Orione, es semejante a la miel de la montaña que exhala una mezcla de aromas. Sabe a tomillo, a salvia, a menta, a brezo, a orégano y a todas las otras flores visitadas por la abeja que recoge el néctar. Don Orione es una abeja de Dios que se ha posado sobre muchas formas de santidad, florecidas sobre los montes de la iglesia. Se encuentran en su vida gran variedad de impulsos, movimientos, de creaciones, de muchachos en papas de franciscanismo. Después aparece en él un aire y un perfume benedictino, o mejor dicho, monástico. Sueña con hacer resurgir a los ermitaños, con volver a poblar algunos lugares de Italia con nidos de almas satisfechas de Dios, cosa que consigue solo el Padre. Igual, ya para antes que me corrijan ustedes, nosotros de Don Orione somos de Don Orione. Lo cual implica esta definición, cuando las cosas salen como tienen que salir en el Cotolengo, la hicimos a la Cotolengo, ¿no? La hicimos a la Don Orione. Porque estrictamente tenemos que captar también la esencia acá. Muchos, cuando quieren relacionar Don Orione y San Benito, los relacionan con los ermitaños. En la iglesia, primero hubo el martirio, ¿recuerdan?
Después de que cuando terminan los mártires, ¿qué pasa? Los que quieren con mucho fervor eso, se escapan a las montañas y son los ermitaños y todo eso. Pero después viene una etapa, estoy resumiendo muchísimo, ¿no? Precisamente en esta corriente en la cual en el 500 San Benito, después de haber sido ermitaño, se da cuenta que la vida perfecta es la vida comunitaria, cenobítica. La eremítica es para vocaciones especialísimas, ¿se cuenta? Y la manera de eliminar tanta ralladura o eso es precisamente la humildad, la obediencia y la comunidad. Entonces, nuestros ermitaños, los de la pequeña obra de la Providencia, no son ermitaños como los que uno cree solo allá, son de vida cenobítica. De ermitaño tienen el nombre, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Son de vida comunitaria. Claro, vida comunitaria se dice vida cenobítica. Recordad dónde tenemos ermitaños. Y está en San Alberto de Butrio y cerca de Brasil. En Brasil, en la zona de Río de Janeiro, lejos, pero ahí es el mismo partido. El obispo que nombraste antes, ¿a quién te referías? Cardenal Colombo. Cardenal Colombo. Que escribió eso que... Sí, sí. Más o menos fue publicado en el año 72 cuando se hacían las conmemoraciones. Fue papable. Era muy importante y muy poderoso. Gracias. Sí, ¿Cómo? muy bien. Ahí está San Francisco. Muy bien. Ama a Don Bosco, educador, sigue el cardenal, ¿no? Los hijos del pueblo. Se entusiasma con él y se ilumina con el fuego más intenso de su juventud. No había podido ser franciscano por su gracia y constitución física, tampoco pudo ser salesiano, ni adaptarse a las estructuras diocesanas, aunque demostró por periodos saber actuar en ella con notable éxito. Hacia los últimos decenios, su afecto se dirige a los niños y de las escuelas hacia los emigrantes y los desterrados, y finalmente se inclina con predilección hacia los pobres, los enfermos, los disminuidos, diseminados por donde podía sus pequeños cotolegos. Igual acá, lo dijo el cardenal, pero ustedes tienen que tener igual presente que la predilección por los pobres siempre lo tuvo. No es como dice Roca, el estudioso, no quiero entrar en discusiones, pero ese que dijo que Don Orione, todo bien hasta que, vieron cómo era tan papalino y eso, hasta que descubre la caridad y eso fue su obra magistral. No, Don Orione los pobres siempre los tuvo, siempre fue creando, o dando, mejor dicho, respuestas a las posibles pobrezas que él podía. ¿No? Claro. Sí. Y bueno, él eso como condición social, como condición familiar, como dice la hermana, pero también como respuesta, ¿vieron? Las colonias agrícolas, ¿para quién era? Para los chicos pobres, para los huérfanos de la guerra y de cosas, o sea, siempre fueron respuestas, el mismo oratorio, eran chicos medio que estaban en la calle, no tenían el suficiente cuidado de las familias, ¿no? Solo que después sale este tipo de obras. Pero nosotros no nos tenemos que equivocar, aunque si el cotolengo viene como cotolengo en la década del 20. Pero siempre en las casas de Don Orione hubo un configlio, como el cotolengo decía a estas personas. Es lindo ver también ese, como un viraje que hace él en su atención pastoral a distintos grupos de personas. Eso habla de su apertura al Espíritu Santo y de un discernimiento permanente, ¿no? Sí, totalmente. Y hubiese dado a muchas más respuestas y todo eso, ¿no? Ahora, yo hace poquito estuve en la casa de retiro, ahí en San Ignacio, y bueno, ahí está enterrada la Carolina Pombo de Barilari, la Carolina Cotolengo. Y bueno, pero está la placa ella lo hizo a memoria del padre Arnau, que era jesuita, y puso la placa y puso la firma en la placa, ¿no? como firma, que me llamó la atención. Padre Arnau fundó los Caballeros de San Lázaro, que iban a Rodríguez, que había un leprosario, la atención, también acá en los hospitales, donde tenían leprosos, atendían ese tipo de pastoral. Y un día, ustedes saben que Don Orione también va para la inauguración de nuevos pabellones y hace un discurso, y no sé si no lo nombró o lo nombró mal al padre Arnau. Entonces
se presenta un día al Colegio del Salvador y pide por el padre Arnau. Y cuando viene el padre Arnau, en la entrada del colegio, don Orione se arrodilla. Porque después escribe, hice una papela, hice un papelón, ¿no? Y se arrodilla delante de él. El padre Arnau, que no era menos santo que él, se arrodilla. Y dice que era un espectáculo ver a los dos a la entrada. Si estuviera ahí, uno arrodillado frente al otro. Pero esto, porque con lo que dijiste, no quería contar eso, sino la cuestión de que también en ese tiempo pensaban los leprosos, otro tipo de respuesta. Cuando vio de que había otra respuesta y que él tenía que dar otra, dejó eso, ¿no? Pero siempre estaba así, pensando. Y entonces, él dice, empezó con Don Bosco, terminó con Cotolengo, pero la pasión salesiana por la educación de los jóvenes ardió siempre en su corazón. La pobreza franciscana lo siguió por todas partes y la nostalgia de la contemplación benedictina no lo abandonó nunca. ¿Cómo? Sí. La típica espiritualidad de Don Orione consiste precisamente en la característica mezcla de diversas y en apariencia contraste formas de santidad. Y no vamos a hablar hoy, no vamos a hablar porque si no, ni citar, pero San Filippo Neri, el otro San Carlos Borromeo, San Alfonso María de Ligorio, y después que aparecerán por ahí los nombres, por supuesto, de los fundadores como San Ignacio y los santos de la caridad. San Luis Gonzaga, porque es su patrono particular, ¿no? Que de alguna manera van haciendo y definiendo la espiritualidad de Don Orione. Y los protectores que él nombró, ¿no? Nosotras las hermanas tenemos a los santos Pedro y Pablo como protectores del instituto, a San José y a Santa Teresa de Ávila. Sí. Y ¿cómo se llama? Pero no tenemos más porque la iglesia no lo permite, porque ahora lo vamos a ver más adelante, la fórmula de los votos perpetuos de él hace una lista enorme. Y por eso que tenemos eso, ¿no? No, porque él dice muchas veces nuestro patrono, sumá todas las veces que dice nuestro patrono, pero la iglesia no te permitían eso. Es más, nosotros tenemos, igual es la misma Madre de Dios y todo, pero la vocación a la Virgen es un despiole, pero pone a nosotros, yo tuve un laico de liturgia y justo había tenido un bebé la señora, así que aprendí liturgia como aprendí, y no sé bien cómo se llama, pero el lordo sería el de la congregación nuestro, la que te autorizan, y es Madre de la Divina Providencia, titular y patrona de la obra. Después, por otro lado, porque tienen que citar ese decreto de la liturgia, ¿no? Después nosotros sabemos que esa Divina Providencia, porque el nombre nuestro era de la Divina Providencia. La Don Orione quería la Mater Dei. Eso iba a decir, no era la Madre de Dios. Pero nosotros tenemos, bueno, no tengo acá una constitución, en la nuestra, vas a encontrar eso. Después de su muerte, su familia religiosa camina y se desenvuelve en la misma línea. Lo vemos prodigarse eficazmente en escuelas y en las parroquias, en el apostolado del mar, en el de los emigrantes, en la asistencia a los obreros de la fábrica, a los ancianos internados en el instituto y a domicilio, a los jóvenes de los oratorios, a los enfermos de los hospitales, a los espásticos, a los mutilados, a los disminuidos mentales. No hay desgracia ante la que se sienta extraña, a la que no se sienta llamada. Así como lo quería el fundador, la puerta del pequeño Cotolengo no preguntará al que entra si tiene un nombre, sino solamente si tiene un dolor. Y esto me impactó. Ustedes que están aquí en Buenos Aires, yo que estoy a ¿cuántos kilómetros estoy de acá de la ciudad de Buenos Aires? Montones de kilómetros. Pero vienen los padres que trabajan en las villas y a mí me admira la devoción que tienen a Don Orione. Algunas veces nada, parece que le tienen más devoción que alguno de los nuestros, poquito, ¿no? Pero una devoción tremenda. Y más de uno esta frase utiliza. Y a mí esta es una frase, digo la verdad, porque como yo estoy con la discapacidad y ahora hay que empoderar de los derechos y todas esas cuestiones, vos te bandeás también del otro lado. Y entonces, esta frase, tal así cuando empezó Facundo con lo de la puerta, le dije,
Facundo termina, con Facundo tengo mucha confianza, él me dio el material, como se me quemó el disco, le pedí y él me dio los libros que le pedí, ¿no? Digo, pero eso de la puerta, está bien, lo dijo Don Orione, pero nada, siempre está que entonces, porque tenés discapacidad, te tenés que internar, ¿viste? Ya es esa la cuestión, ¿no? Conozcan otra frase también. ¿Cómo? Que conozcan otra frase también, ¿no? Totalmente, no, pero es para sí. Pero a mí me impactó, vos fijate, que lo utilizan y lo ponen en los centros barriales de la pastoralista. Solo se te pregunta si tenés un dolor. O sea, siempre hay que ir más allá de los contingentes, más allá de la puerta. Y vos fijate la validez que tiene. Después, no necesariamente tiene que ser la puerta, es la atención hacia el dolor y qué tipo de dolor. Bueno, Cardenal Colombo, Juan, no entre las palmeras, sino entre los pobres. Vuelvo a decir, de San Benito, ven más o menos, ni los años se saben cierto, porque no hay una biografía original, no hay contemporáneos de él que hablen de él. Entonces, está del Papa Gregorio, que en los diálogos hace una especie, cuenta hechos de San Benito. Pero sabemos que más o menos, desde el 480 nace, muere en el 547, abad, es patrono de Europa, Pablo VI lo declaró, y patriarca del monarquismo occidental. El lema ora y labora. La fiesta en épocas de Don Orione era el 21 de marzo, para nosotros después del concilio es 11 de julio. Benito, que quiere decir bendecido, ¿no? Él nació en una familia rica, su hermana, de la vida de ella yo no leí, la verdad, debo confesar, pero que dice que ya estaba consagrada al Señor, es la famosa que lo viene a visitar y se mueren hablando ahí, que pide la lluvia, y entonces ella se queda ahí, y después cuando muere va a ser enterrado en la tumba de ella. Va a Roma para estudiar y nada, pero él quedó, porque en realidad, para entender por qué él patrono de Europa y todo eso. El Papa Benedicto, ¿por qué se puso Benedicto? Él lo explica. Y porque él, Benedicto, al igual que Francisco, quería renovar la iglesia. Y como los monjes benedictinos hicieron la Europa actual, porque ustedes antes que estaban los bárbaros, invasiones de acá, invasiones de allá, desorden y eso. Y estos fueron implantando el orden. Y el valor por el trabajo manual, que era despreciado. ¿No es cierto? Quien tenía un poco de cultura o tenía dinero, despreciado. Estos que revalorizan, entonces con el trabajo, la organización, pum, pum, organizaron Europa. Fíjense en que está en decadencia hoy la vida religiosa y la vida monástica también, ¿no? Y todo eso. Sin embargo, el otro día me llamó la atención, porque bueno, a veces hablamos de cosas religiosas en casa, en la mesa, ¿no? Y estaba el hermano José, que está haciendo el profesorado en ciencias religiosas, dice, vino un benedictino y que nos habló que esto, que lo otro, y ellos trabajan dando cursos de empresa. Van, claro, como ella la tiene, claro, Ansel Grun, que tiene 1000 libros, él es el ecónomo del monasterio. Y nada, también da cursos de esto. Y después, leyendo, avance que dan cursos específicos de esta cuestión, ¿no? Y este muchacho, en esa Roma, que era un caos, ¿no? Totalmente, él queda decepcionado. Y es por eso que se fuga, ¿no? Y va a otro lugar. Y finalmente vive en una cueva, creo que como 3 años, bajo la guía de un ermitaño. O sea, él experimentó esto que después no está tan de acuerdo que es el ermitaño, o sea, que tiene que estar probado y todo eso. Es una vida muy difícil porque te podés engañar o te podés dejar engañar por el diablo, ¿no? Pues hablando mal y pronto, que va a aprovechar siempre esa circunstancia. Después se fue con unos monjes porque como lo vieron así, más santo o no sé qué, estos que vivían medio en comunidad, él armó casas, comunidades con 12, con a la cabeza uno. Pero estos, como este era exigente, hora de labor, no es solo un dicho. Entonces
también en aquella época como ahora, podés encontrar que aún en los monasterios uno quiere liquidar al otro. Sí, y lo quisieron envenenar. Y es ahí donde, al dar la bendición, que se descubre que estaba el veneno. No voy a hablar porque yo no sé, y disculpen mi ignorancia, pero ustedes pueden ir a buscar por qué se lo pone aparte de patriarca y abad y protector. Porque hay una medalla, él es exorcista y todo eso, una medalla y una cruz. ¿Sí? ¿Esa es? Bueno, y hay toda una explicación y todo eso. O sea, él desde este punto de vista era verdaderamente poderoso y protege, ¿no? Una de las características está que también empezaron la gente grande a ofrecer los niños, que eran los oblatos, para que crecieran y que ellos los educaran. Y al momento de determinar la vocación, que fueran, si ya lo ponían como oblatos, era que querían que fuera eso. Entonces, también en los monasterios estaban este grupo de niños, de jóvenes, en los cuales después tenían la posibilidad de ser monjes. Y bueno, y hay libros y todo eso. Hoy, por ejemplo, así como nosotros tenemos el movimiento radical orionita para determinar, he descubierto que ellos consideran los oblatos seglares como aquellos que participan en la comunión con ellos y que pueden ser a quien está para adscrito al monasterio como quien no, sino que estén en comunión con ellos. Pero nace con estos dos niños, Plácido y Mauro. Va a Casino, que es Monte Cassino, y ahí escribe la regla, que es famoso precisamente por la regla de San Benito. Ahora vamos a ver los tipos de reglas, es una de las 4 reglas principales y muy importante. Bueno, finalmente esto es Monte Cassino. Actualmente, ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial los americanos lo derribaron y lo volvieron a levantar tal cual. Bueno, pero vayamos a la hora de la hora, del cual Don Orione lo va a citar muchas veces. Yo después les voy a poner algunos ejemplos, pero muchísimas veces Don Orione. Pero en realidad, esta frase no está estrictamente así textual en la regla. En el siglo XIX, un abad de un monasterio en Alemania lo popularizó, lo resumió. Pero hoy en día están, como se llama, vos vas a ver que siempre están aclaraciones. El hermano José, que me contaba de este benedictino que vino a decir, dice, sí, es insuficiente el ora y el labora, porque lo importante es descubrir la voluntad de Dios. Porque ellos ya tienen acuñada la frase antes que naciera escribida de Balaguer. Es el Opus Dei, la obra de Dios. Y entonces es importante la lección, el ora y la labora. Ellos tienen entonces la oración litúrgica, la oración, la lección y el trabajo manual. Entonces, es una locución latina que expresa la vocación y la vida monástica benedictina de alabanza a Dios junto con el trabajo manual diario. De origen reciente, el siglo XIX, la locución no se encuentra propiamente en la regla de San Benito, sino que encontramos su esencia, aunque en otras palabras, en la lección divina, estudio meditativo de las Sagradas Escrituras. Pero en los monasterios está el ora y el labora, como cartel, como expresión, ¿no? Aunque no exprese toda la espiritualidad de San Benito. La oración y el trabajo en la vida de los monjes, de acuerdo con San Benito, se deben acompañar de la lectura meditada de la Biblia. Ora y labora no resumiría adecuadamente la espiritualidad. El investigador francés Mario Benoit, no sé cuánto, demostró que la expresión ora y labora tiene su origen en un libro sobre la vida benedictina escrito en el siglo XIX. A pesar de lo anterior, lo cierto es que la locución ora y labora se encuentra habitualmente en la entrada de los monasterios benedictinos. Se trata de una forma popular de expresar la espiritualidad monástica benedictina.
Y fui a un sitio de hermanas benedictinas, ¿no? Y ponen: nuestra vida se sostiene sobre 3 pilares que dividen nuestro tiempo, casi a partes iguales: liturgia, lección y trabajo. En realidad las 3 se influyen de tal manera que facilitan nuestra tarea fundamental, la atención al corazón, del que poco a poco va emanando la oración incesante. Es una revolución, es muy simple. Hacen penitencia, no comen carne o cosas por el estilo, estamos en la época de San Benito. Pero lo más importante no es penitencias rigurosas o cosas estrafalarias, sino este orden que poco a poco te hace descubrir la voluntad de Dios y fortalecer, amoldar tu corazón. Bueno, las reglas monásticas son 4. Bueno, hay más, pero las importantes y las que vienen reconocidas como su talidad, así que en un momento, yo hoy no voy a tratar ese tema porque era mucho, ¿no? ¿Sí? Pero tanto tiempo no voy a tener. Que es, bueno, don Terzi lo presenta como escrito, pero para mí es de la palabra. Y como no tenía tiempo para dilucidar ese tiempo, dije no lo trato. Pero más allá es que don Orione presenta, dice: les doy por regla la regla de San Benito, porque las constituciones, después de Trento, creo que fue, o uno de esos concilios, no se podían hacer más reglas y había que adoptar alguna de estas. En general, si vos no te definías, era que adoptaba la agustiniana, pero don Orione dice: elijo la de San Benito. Y las constituciones, lo que nosotros llamamos las constituciones, era la explicitación de esa regla monástica que se tomó. Recuerden ustedes que la regla monástica va y los monjes pasan a ser después un modelo de vida. Que las mujeres quieren ser religiosas, por eso que San Vicente, él hace que no parezcan religiosas, que no fueran claustrales, para que no las cerraran en el monasterio. Era como que ese modelo se fue. Y después eso cae, ¿no? Pero don Orione dice: la regla que les presento es la de San Benito, ¿sí? No sé si me anticipo, sí. Pero lo que me viene a la mente hablando de las reglas que adoptó don Orione es una frase de nuestras constituciones vagamente, que dice: nuestra primera regla de vida sea observar con amor dulcísimo, algo así, el Santo Evangelio. No, eso es una carta de 1936 desde la Argentina, y no es una frase de don Orione, aunque él la escribió, sino de San Francisco. ¿Ah, sí? Tomar por regla el Evangelio. Pero me diste oportunidad porque no lo escribí acá. Bien. Lo fantástico del benedictino es que sí, que está en la regla, tomar por guía el Evangelio. De hecho, yo me acuerdo que hace unos años había un libro de comentario a la regla, tomar por guía el Evangelio. Nuestra primera regla es el Evangelio, que aunque lo haya dicho Francisco, don Orione lo asume y lo pone. Que esa frase, el Papa Benedicto, me acuerdo que era un 2 de febrero, la repite y cita a don Orione con esa frase. Pero hay que ser honesto intelectualmente. Don Orione, como una buena abejita, lo toma y le da nueva energía. Sí. Y no en este caso sí, pero el otro día, porque escuché que habló Nancy, ¿no? Y ella vieron que trabajó, lo cuenta siempre en las escuelas y eso, en María Auxiliadora. Y el otro día estábamos ahí entre nosotros y dice: es verdad que si nosotros vamos a un aula, a una escuela salesiana, nos va a parecer que estamos en casa, porque hay frases que es don Bosco, pero es don Orione. Y ella misma dice: pero a mí me parece que don Orione tiene algo más. Es esto, es lo de la elaboración, de síntesis y de riqueza de la particularidad de cada uno. Llamá de don Bosco, llamá de hora de labora, llamá del Evangelio. Es importante igual esto, lo del Evangelio. Por eso es que ellos rectifican siempre que el hora y la hora no basta. Pero nosotros hoy no vamos a hacer la charla de don Orione y la Biblia. Sabemos, también vino a la reunión que le pedían la regla y que dijo: vino con el bolso, se puso sobre la mesa los evangelios. Esta es nuestra regla. Esta es nuestra regla. Dijo don Orione. Bueno, y
El principal mandato es el hora de labora, la nuestra, por si no se nos va a hacer muy largo, ya que eso estamos pasados de hora, con una especial atención a la regulación del horario. Y el hora es litúrgico, porque Dios es lo más grande, es la verdad. Entonces, a través de la liturgia de las horas, la majestuosidad de Dios que vos reconocés, y por eso ellos rezan todos. Nosotros en un mes hacemos los 150 salmos, ellos lo hacen en una semana. Igual ahora está corregido, si no, capaz que lo hacían más. Pero en esta cuestión, y que por eso que también se desarrollaron tanto, bueno, ahora creo que viene la otra, es muy importante la hospitalidad en los monjes. Bueno, acá explica esto que ya lo dije, ¿ven? San Benito, para él, habla de 4 tipos de monjes. Los 2 primeros le merecen respeto, los cenobitas, o sea, de vida comunitaria, que viven en un monasterio bajo una regla y una abad, a la cual, ojo, que no es una tiranía de uno sobre los demás. El abad es el primero que está obligado a cumplir la regla. Después, claro, se hace con lo que pero en esa mentalidad otra cosa. Las otras 2 clases, según él, pésimos monjes. Los arabitas viven en parejas o en pequeños grupos haciendo lo que les parezca. O sea, son ellos los que disciernen exclusivamente. Y también critica a los giróvagos, monjes que van de monasterio en monasterio, hospedándose pocos días en cada uno. Los tilda de esclavos de sus deseos y de la burla. Sí, había de estos. Y sigue habiendo, no sé de las mujeres, pero de los hombres. Ay. En la Edad Media no era extraño que un monasterio tuviera tanto monjes como monjas, normalmente en edificios separados, obvio. Existían los llamados hermanos laicos, que somos nosotros, que realizaban trabajos manuales, liberando así a los monjes para trabajos más elevados. Pero no en Benito, esto era generalizado. En Benito el trabajo manual es importante para todos, para todos. Bueno, los monasterios, ¿ven? Esto sí que es importante, lo de la autonomía. Debían ser autónomos ante todas las necesidades. Y de alguna manera, el Cotolengo en Don Orione, también que puede ser otra influencia también, pero el Cotolengo, él lo veía como algo que tenía que proveerse a sí mismo de todo. Bueno, acá, hablar del campo, empezaron a tener grandes extensiones. Después la tarea de la educación de los monjes, se estudiaba, se conservaba la historia, la literatura, y la biblioteca de los monasterios eran muy importantes. Y fíjense, pero que después del medioevo y inclusive más adelante, muchos adelantos venían por acá. Que ahora estrictamente no sé si Mendel era monje o no, pero fue quien descubre toda la cuestión de la genética a través de las semillas, ¿no? Pero es por esta posibilidad de estudiar, de trabajar y hacer así. También la regla presta especial solicitud por los enfermos, diseñaba con esmero la hospedería y la enfermería, cosa que aún ustedes van, si van a los monjes de hoy, van a ver que está el sector de la enfermería, el sector de la hospedería. La abadía del Niño Dios de Entre Ríos tienen doble hospedería, tienen la hospedería que tercerizaron y la hospedería interna para los que tienen un camino más hecho, pero también la otra es buena, Bueno, Dios. Vamos a tener que ir con Benito. Don Orione, obviamente, tiene una devoción particular y todos saben que el escribir las reglas no era su fuerte. No sé si alguno leyó los cuadernitos de lanzas para nuestras constituciones y todo eso, y nada, que la compañía del Papa, los 2 primeros puntos de las constituciones, los 3 puntos hacen 3, y que esto que otro llega a 1902, va a ver al Papa y se le presenta la regla. La regla es este pedacito que está acá, lo que le presenta el Papa, ¿ven? El fin del instituto, pero es el carisma fuerte. Y fíjense en que se lo presenta, es cuando le dice, le doy un altísimo consejo que se ocupen de la vuelta de las iglesias separadas, lo del ecumenismo, es con León XIII, ¿no? Pero él después va poniendo de esa audiencia
sobre el papel: este fin lo puse sobre el altar y por él en acción de gracia ofrecí la Santa Misa. Adelante. Jesús María Papa Alma. Esta hoja fue presentado hoy al Santo Padre León XIII en la audiencia privada que tenía con él, y era negro. Sigue escribiendo: este folio fue colocado el mismo. No, este es el mismo. No, es otro. El 10 de enero delante del sepulcro de los santos apóstoles Pedro y Pablo. El fin de la obra escrito en este folio fue colocado a los pies de la sagrada tumba de San Benito y de Santa Escolástica al Monte Cassino, y colocado en la torre o celda del Santo Patriarca. Noto 16 de enero. Esto lo escribe después. O sea, el día está con el Papa. 4 días después ya estaba en la tumba de San Benito. Y a quien pone este primer principio, ¿no? Y así sigue. Después de varias vicisitudes, porque no vamos a entrar en todo eso, el obispo, después de toda esa pelea, vieron que te saco, que no te saco, aprueba. Bueno, él pide con 11 de febrero la aprobación, que él dice son constituciones sumarium et, que son constituciones sumarias, pero nada. Y fecha 21 de marzo el obispo, que era la fecha en ese momento de San Benito. El día 20, bueno, los votos perpetuos del fundador, después que aprueba la congregación, que se la aprueban en un día de la fiesta del santo, previo al haber peregrinado cuando había presentado al obispo el año anterior a la tumba, tiene que hacer los votos perpetuos. Y en marzo entonces él proyecta hacerlo en una colonia agrícola que había ahí. Tampoco voy a leer todo, porque no puedo. Y él va contando que se va a quedar ahí hasta la fiesta de San José, que va a hacer los votos perpetuos, y le dice: el día 20, si Dios quiere, diré la misa en acción de gracia a la Virgen del Rosario de Pompeya, y el 21, fiesta de San Benito, aniversario de la primera aprobación por parte del obispo de Tortona, espero celebrar, ¿dónde? Sobre la tumba del santo en Monte Cassino. No, está pasando Roma para abajo, para la zona de Pompeya, precisamente. Y el mismo 21 espero, si Dios quiere, llegar a Roma. Claro, porque en aquella época el 21 de marzo se Sí, efectivamente. Y la fórmula que él escribe, que también es larguísima, hoy 19 de marzo, Santino de los Testigos, ¿no? 19, yo sacerdote, pum pum, la Virgen de la Cadena, pum pum, ¿no? Obra y juramento de obediencia y fidelidad. Y ahí está. Vienen los testigos con Tardi y cosas. Esa es la declaración. Y la fórmula es esta. Miren acá todos los santos que nombran. No se los voy a leer todos, pero miren. No, para que sepan y que vean. Hay igual una serie de... No están nombrados al azar, ¿eh? Son más o menos los que hemos nombrado antes. Son algunos santos fundadores, de clérigos regulares, por el amor al Papa, y todo así. Y por supuesto que habla de su patrono, lo que ya dijimos, ¿no? Bueno, de los patronos de toda la iglesia, de San Benito, nuestro particular patrono, de San Cayetano de Tiene, de San Felipe Neri, San Alfonso María de Ligorio, de San Ignacio de Loyola, de todos los santos del canon y las letanías de la Santa Iglesia. Y nombra más. Por eso, sigue. Nombra ahí Romualdo Abad de Santa Teresa de Jesús, de los santos abates Plácido y Mauro, porque son benedictinos, ¿no? Y seguimos. Y sigue, miren. Y de todo. Y después prometo, juro defender y todo eso. Entonces, pero ustedes, como vieron tantos santos, se olvidaron de que, ¿cómo? Yo les dije que testigos fueron con Tardi y el español el mártir. ¿Cómo? ¿No eran los ángeles custodios? Porque orioninamente al mes Don Orione hace de nuevo los votos perpetuos delante del Papa.
Don Orione emitirá luego, a un mes de distancia, los votos perpetuos en presencia de Pío, ¿no? Eso está en el paso. O sea que él hizo 2 veces. Sí. Pero hay que entenderlo, porque para Don Orione era importante hacerlo delante del Papa, precisamente por el carisma. Ustedes entienden, no importa, porque en realidad, por más que sean ángeles, no tenían ninguna validez jurídica, eso. Digan la verdad. Jurídicamente no. Pero bueno, pero es muy importante carismáticamente, ¿no? Lo hizo con el Papa. Y miren, va a escribir años después, ya estando en Argentina. Miren qué coincidencia tan reconfortante. El primer decreto de aprobación que nos dio el obispo de Tortona lleva la fecha de la fiesta de San Benito, por lo cual este patriarca de la vida monástica de Occidente es recordado por la pequeña obra en modo particular cada año el 21 de marzo. Yo fui después más de una vez con gratitud en Monte Cassino para venerarlo en su tumba. Esto lo escribe cuando le meten el abate Caronti como visitador. ¿Y por qué hace toda esta perorata? Porque el abate Caronti, para gran consuelo, era benedictino. Yo quería tratarlo, pero no pude organizar el material, eran los distintos sectores. Uno, por sus relaciones con benedictino. Entonces hago, el desarrollo en lo de Plácido Lugano, el libertano ahí de Santo Francisco Romano, ¿no? Del abad Caronti, del abad Laborde, ¿no? A ver qué se podía decir. Bueno, no lo pude desarrollar así, pero él realmente está contento y lo ve como algo providencial. El inicio jurídico nace acá y va a ser el abad Caronti que lleva la aprobación de la Constitución. Astuto, don Orione. Sí, sí. Es fácil explicar la presencia de los santos benedictinos Romualdo, Plácido y Mauro en la fórmula. Don Orione pensaría en sus ermitaños a los que generalmente les imponía nombre de monjes antiguos y además todo lo que ya se dijo respecto del espíritu de Don Orione con San Benito. Tampoco lo puedo desarrollar, pero si alguno lo tiene en italiano, eso vale la pena en el libro. Pueden leer toda la facenda de Don Bernardi, que era uno que fue ermitaño y después fue cura, ¿no? Salió porque no se entendió con Don Orione, y paradójicamente Don Orione le pone por nombre, ahí él explica al inicio, porque al inicio los ermitaños dependían del sacerdote de la comunidad. A un momento nombra primero a Fray Pío y después a Fray Benedetto, superior de todos los ermitaños, ciegos y no. Y precisamente los nombres que empieza a poner de ahí aparecen estos nombres: Mauro, Plácido, Romualdo. ¿Cómo dijiste que se llama? Ahí está. Que había más ciegos, además de Fray de María, había más Sí, ciegos. sí, había. Bueno, va a haber una foto que está con otro, ¿no? Bueno, él inicia en el 99, en realidad, con los ermitaños, que eran ermitaños orioninos, ¿no? Y esto era lo primero. Ese Fray Vicente, ¿no? Y ven, ahí está con otros ciegos. Fray Ave María y demás. Aquí ya estamos en el 30 y 34. Con los ermitaños, esa es la famosa foto, hay varias fotos en el monte Sorate. Pero ven ahí los ermitaños, eso, Pero no pude poner la foto porque este era fantástico, era atleta, Fra Colombano, Fray Benedetto, era alto, y en una de las fotos no lo encontré precisamente con este problema que tuve de coso, porque está melenudo todo, y él lo único que quería era predicar, ¿no? Y nada, pero vieron siempre la Santa Sede, que a veces no cede, y entonces no le permitieron predicar y se tuvo que ordenar, salió fuera, ¿no? Él lo único que quería era predicar. Otro momento que tenemos importante, de referencia también a San Benito, es la famosa carta de la colecta de las vocaciones, de la limón de las vocaciones, ¿no? Por supuesto que todos ustedes la conocen, no la vamos a leer todo, pero solamente en lo que hace referencia a los ermitaños. A un punto dice, los ermitaños de la Divina Providencia.
Luego, para los desengañados del mundo que quieren entregarse a Dios para una vida de recogimiento, de oración y de olvido, tenemos los ermitaños. Porque esa era la idea primera. Recuerdan los desengañados del mundo, pero que tuvieran en condición todavía de trabajar el campo y todo eso, como esos 3 nombres que vimos. Pero miren acá ya en el 27, los ermitaños de la Divina Providencia viven en la paz, la soledad, rezando y trabajando, hora de labora. Se admiten aspirantes también jóvenes, como ya lo hacía San Benito, ¿no? Después la pequeña misión de la caridad, y luego todavía no terminé y continúa, ¿no? Bueno, todos aquellos que se sienten continuar la carta, porque yo para tratar de hacer la síntesis, ¿dónde influye San Benito o no en nosotros? ¿Solo en los ermitaños? ¿Cómo es nuestra oración? ¿Cómo es nuestro trabajo? Bueno, de hecho, Don Orine era activo y contemplativo. Claro. Y de hecho el librito se de España es acción y contemplación, y Don Orine mismo lo va a explicar. Pero con todo, por ahí ya nos va dando, ¿no? Todos aquellos que se sienten llamados a darme una mano para ejercitar el apostolado de la caridad, donde pum, 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 todas las cosas y las que seguirían, ¿no? Que la mano de la providencia va abriendo para la salvación de la juventud y consuelo de los humildes. Todos pueden encontrar su hogar, su lugar de trabajo, pues en estas instituciones de caridad, muchas son las canciones, muchas son las habitaciones. Hay otra carta también, no son inventos míos, yo tenía que inspirar un poquito, me inspiré, estoy siguiendo un poco un orden mío y un poco orden de Don Terci. Se rieron cuando dije orden mío, bueno, ¿qué quiere? Es un orden avionino. Y si el Señor, porque le escribe, como todo, ¿vieron? Estaban los ermitaños y hay una famosa carta donde, que tampoco puedo ponerla todo con esa fecha. Yo después lo encontré, fui a buscar en el archivo, había uno que se quería ser sacerdote. Entonces Don Orione escribe sobre el valor de la vida consagrada como hermano y saca de la historia todos los que fueron cosas. San Benito mismo no fue nunca, ni pensó en clérigos, solo hoy y más adelante es que entran también sacerdotes y eso. Están más o menos divididos. Pero en esto, bueno, si el Señor en el seno mismo de esta su pequeña obra de la providencia ha destinado que haya ramas distintas de una misma planta, de una misma obra, y que algunos sean sacerdotes y otros no lo sean, recuerden siempre, oh amado mío, que eso no lo ha hecho porque prefiera a los primeros en lugar de los segundos, sino para que los sacerdotes ayuden a salvar a las almas de un modo, con los sacramentos, la predicación y todo eso, que son propios de los deberes sacerdotales. Y los otros, en cambio, deberán ocuparse de su santificación y la salvación del prójimo, diría de otro modo, o sea, por medio especialmente de la oración, que hará más fecundo el ministerio de quienes son sacerdotes, por medio del buen ejemplo, por medio de la humildad, del sacrificio y del trabajo corporal. Y explica que el trabajo es una ley de las leyes constitutivas, ¿no?, dadas por Dios para la humanidad. Y dice que todos los santos, los cuales fueron todos grandes trabajadores, grandes faquines de Dios Santo. La regla grande y santa de San Benito se resume en 2 palabras, laus et labor, que quiere decir trabajo y oración. Que esta sea la vida de ustedes, oh amados ermitaños de la Divina Providencia. Y habla de la humildad, oración, operosidad y obediencia, que son elementos benedictinos propiamente, ¿no? Estas son todas de la palabra, o sea que él habló y le tomaron. Claro, las 2 primeras está dicha el día de San Benito, fíjense, que la hace una exhortación, un fervorino. Hoy es San Benito, fiesta que nos recuerda el hora del labora, el cual un poco en síntesis nuestro programa, el resumen, el espíritu de nuestra congregación. El otro, el espíritu de San Benito, es también el espíritu de la congregación, hora de labor. Y estamos al final de la vida, rezar y trabajar mucho y rezar todavía más. Y después más adelante, oración. Ya San Benito, el primer fundador de la vida religiosa, puso como lema de su regla, hora de labor, reza y trabaja,
pero estamos en agosto, no es el aniversario, para decir que contingente, ¿no? Y a las hermanas también, pensaban que se iban a salvar, no. Dice, estamos en el 17, buen ejemplo, caridad y oración. Cualquier cosa que suceda, vayan a la superiora, sea en un corazón y un alma sola. Hechos 4:32, ¿no? Recuerden que además de la piedad, se necesita una gran actividad. Hagan suyo el programa de San Benito, Ora et Labora, como lo había hecho Don Bosco, pum pum, ¿no? En la casa de Ameno, presten atención, porque yo siempre que escuchaba el Ora et Labora, creía que era para que oremos más. Pero fíjense, le dice, en la casa de Ameno hay necesidad de personas que recen, pero también que trabajen mucho. Pues hay mucho para hacer. Sí, y porque estaban los viejitos, estamos al inicio de la fundación. Bueno, y nada, miren cómo esta exhortación, vuelvan al trabajo, volvamos al trabajo. Entonces, recordemos los seminaristas que los utilizó de albañiles para hacer el santuario, ¿no? También en Génova, que fue el problema que tenía con el obispo de Génova, que no quería que los seminaristas estuvieran trabajando así. Y nada, ¿no? Pero nosotros tenemos las actitudes de Don Orione, arrodillado al otro día de haber inaugurado el santuario, pero también cómo da la primera palabra, la primera, la segunda, la tercera, ¿no? Y también en Argentina, acá era porque cuando quería armar, la Laborde, ¿ven? La Laborde, que es el que bendice, era abad mitrado, ¿no? Y acá que están delante de la parroquia Sagrado Corazón, con la placa, y ahí están, ¿ven? La Laborde, y acá está en el colegio La Salle, ¿no? Ahí donde están los... Sí, acá. Sí. Acá en Eso tiene que ver con... ¿De dónde es? Sí, somos de ahí. La Borde tiene que ver con la fundación de Entre Ríos, ¿no? Claro, era abad de ahí. Y estaba relacionado con los hermanos de La Salle porque cuando vinieron ellos de Francia fueron huéspedes de los hermanos hasta aprender el idioma y todo eso, ¿no? Y él hizo un discurso, ven, en la última presencia de Don Orione en Claypole, ¿no? Y nada, él pone en valor la gracia porque dice, confío en nosotros, nos dio el desafío de esta obra y todo, y finalmente dice, todos han contribuido con su óvulo para sostener a los hermanos Mercedad, cuyos nuevos pabellones van surgiendo de la tierra, y no solamente nos ha dado sus caudales, amado Padre Orione, sino que los han dado con íntimo gozo, más aún con gratitud, a trueque de una oración vuestra y de la oración poderosa de los pobres. Acá lo puse como pedido que hace la Borde a Don Orione. Bueno, te ayudamos, pero vos date da fare, rezá, vos y tus pobres. Y ahora, hermanos, bendigamos a Dios y démosle gracias porque por ahí están de nuevo, la Borde. Otro aspecto que toma y que es fuerte, ya lo dijimos, que la vida cenobítica y la vida comunitaria. Y Don Orione que toma de este espíritu, bueno, cuando la famosa carta comentando el Salmo 132, que bueno es que los hermanos habiten juntos, ¿no es cierto? Cita también el Santo Patriarca Benito en la regla, habla de esta fuerza divina que aleja los vicios y habla en latín, yo ahí no sé ya, porque no quiere que los monjes, el celo ferviente. Y continúa hablando de la sociedad o una comunidad y fuerte, la concordia de los corazones y la paz, porque el gran poder de los benedictinos en la historia que transformaron el mundo eran estas comunidades que transformaban las personas y su modelo de vida. Al tener esta hospitalidad y de recibir a todos que podían hacer que en la educación, piensen que los de Entre Ríos, los de Victoria, que estaban a cargo de este Laborde, a un momento lo llaman Itatí, y son ellos los que abren la escuela parroquial en Itatí. Estuvieron 15, 16 años allá, los benedictinos, estos de Victoria, ¿no? Bueno, entonces la vida común es otro aspecto. La obediencia. Y la obediencia, pero Don Orione nos dice, el Hijo de la Divina Providencia sepa
que no es a Pablo o a Apolo al que se sirve, sino es la divina providencia, es la congregación a la que se sirve. Y la congregación no es de don Orione ni de don Esterpi, sino de la divina providencia, porque el superior también es el que obedece primero. Y el otro punto, por supuesto, estamos en la comunidad de la obediencia, fíjense, y hablándole, creo que es a las hermanas, que habla este discurso largo, y les pone el hecho, por la característica de los benedictinos, que es que no tienen los 3 votos o los 4 como tenemos nosotros, tienen el de obediencia y el de estabilidad, porque el de estabilidad es para no ser monje vago, dando vueltas. Vos estás adscrito a esta comunidad, y en el voto de obediencia entran los demás votos. Y bueno, y como don Orione cita, ¿no? El voto de obediencia, la obediencia contiene todo, la virtud en el voto de obediencia, Y ya había hablado, Basilio era el hermana de la otra regla. ¿Ves? Basilio, fundador de los monjes de Oriente. Y en la misma locución a las hermanas les cuenta lo que cuenta el Papa, que es de que este Plácido, que era un niño, se estaba ahogando. Y entonces dice, anda Mauro, anda que se ahoga tu hermano, anda a ayudarlo. Y entonces, como Pedro, camina sobre las aguas, dice. Bueno, después toda la discusión, ¿quién hizo el milagro? Fue fue este que caminó sobre las aguas. Pero la ascética dice que la obediencia que hizo, ¿no? Bueno, y este es ejemplo, lo pone don Orione precisamente hablándole a las hermanas. Pero esta autoridad, ¿no?, a la cual tenemos que obedecer, bien ejercida como paternidad, como alegría, ¿no se dan cuenta? Es un descubrir la voluntad de Dios. No es cuestión de hacer lo que yo quiero, sino en ese discernimiento, en esa oración, en ese trabajo y en esa lección es que encontramos lo que tenemos que hacer en esta paternidad. Morir de pie es la otra cuestión. Yo, gracias a esta charla de ustedes, dirán, pero ¿cuándo lo va a terminar? Pero miren, gracias a esta charla yo descubrí esto. Porque digo, ¿dónde? Le digo en la mesa, ¿no? Porque tengo un problema, ya le dije que se me rompió el disco y todo y no encuentro nada y nada. Entonces digo en la mesa, ¿dónde está el morir de pie? Dice, en el Papásoli. Voy al Papásoli y efectivamente está el morir de pie. Pero buscándolo con San Benito, y veo que lo citan, San Benito murió de pie. Él tuvo una visión, Dios le dijo, no sé cómo, se enteró que se iba a morir. Hace cavar la tumba y va al oratorio y sus hermanos lo tienen y él hasta que se murió se quedó ahí de pie, delante del Señor. Y don Orione lo va a citar montones de veces. No pude traducir porque lo saqué del sumario. Esto está del Papásoli. Y él lo dice, ¿no? El esfuerzo espontáneamente produjo un eslogan. Esto está del Papásoli. Morir de pie. Era la hora del compromiso decisivo por todo lo que estaba. Que no se para. Estamos en el 36 y que está con problemas de salud. En referencia a un testimonio en ocasión del proceso de beatificación, dice, don Orione no hizo nunca veraneo, no tomó vacaciones, ni se concedió nunca periodo de reposo, sino que siempre ha trabajado mucho, hasta caer por la noche cansado en los brazos de Jesús, hasta morir de pie, como solía decir. El trabajo continuo ha sido su gran mortificación. No se daba ni un momento de descanso, y lo que más sorprendía, combinaba este gran trabajo agotador con una continua unión con Dios. Nos recomendaba siempre a nosotras el trabajo y nos decía, seamos los peores de Dios. Pero sería un error considerar a don Orione como un loco impetuoso, un incansable péndulo, un activista extremo, casi devorado por el frenesí de correr y correr, limitarse a verlo y evaluarlo únicamente a través del metro del hacer. Sería como destacar solo su acción caritativa, olvidando su oración, su fe, las noches pasadas en oración. Como todos los santos activos, él conoce muy bien el secreto y lo sintetiza en una de sus tantas espléndidas expresiones que tienen el sabor a testamento espiritual: fe de amor, caridad de fe. He aquí el secreto de su acción apostólica.
bueno, lo del renacer, eso podría ser, porque es importante también para Benito, pero ya vamos. Esto, vuelven a repetir, esto está en italiano, no tuve tiempo, pero para que ustedes vean que hay distinto. San Barbieri hace esto, cita a morir de pie como San Benito, y el otro es Venturelli. Él dice, volvemos a morir en piedi, morendo in piedi, dobbiamo morire in piedi, morir in piedi. Y es de ese tiempo, ¿cómo? Sí, bueno, y nada, pero acá está el discernimiento de cada uno, porque me dijo un padre de mi comunidad, dijo, Don Orione tenía un defecto, no cuidó su salud. Y bueno, yo no creo que no haya cuidado, cuidó tanto cuanto. Lo importante es no ser salutistas para Don Orione, pero yo creo que se cuidó. De hecho, fue al final, no quería ir a San Remo, pero fue, ¿no? O sea, bueno, ahí está después el discernimiento, el momento y la hora de cada uno. Sí, además está dicho que a los santos no se los puede imitar en todo, ¿no? Claro. Yo creo que con la locura de la vida de hoy, si nunca tomáramos vacaciones, estaríamos todos rayados. O sea, y bueno, pero por eso, justo de esa época del morir en piedi, es esos dos escritos, el de los santos de la salvación, almas y alma, santo de la salvación, son los 2 de febrero del 39, ¿no es cierto?, un año antes de morir, esos famosos papeles, abramos a muchas personas, un mundo nuevo y divino, inclinémonos con caritativa dulzura a la comprensión de los pequeños y de los pobres, ¿no? Y sigue trabajando ese último tiempo. También se descansó. Bueno, esto está, don Flavio tiene en hora de labora, me parece. Justo esta foto, sentado Don Orione, está cansado, está subiendo al techo, se sentó cansado y le sacaron la foto. Y nada, pero vivió así, baja la comunidad. Esta sí, la última foto, yo yendo a San Remo. Este es el abad Cardenal Schuster, que también era benedictino y lo conocía desde que era abad de San Pablo, de la Basílica de San Pablo. Bueno, el abad, cuando muere, él va a decir, acaba de llegarme ahora la noticia que vuestro padre no existe, Dios se lo llevó, hemos perdido a Don Orione en la tierra, pero lo hemos ganado allá en el cielo. San Benito, bajo cuyo patrocinio había puesto a su congregación, me lo decía hace 15 años en Roma, o sea, esto lo tenía, lo comentó con el otro, que San Benito verdaderamente era el patrono, lo ha elevado junto al cielo en el primer día de la novena que procede a su fiesta en Roma. Miren, no son coincidencias estas cosas. Bueno, y continúa terminando. Los textos estos famosos que ya lo sabemos, ¿no? Oración, trabajo y templanza, que no lo voy a leer todo, solo al final. No hay otro camino para hacernos santos. Debemos ser santos, pero santos de tal manera que nuestra santidad no pertenezca solamente al culto de los fieles, ni sea solo de la iglesia, sino que trascienda y derrame sobre la sociedad tanto esplendor de luz, tanta vida de amor de Dios y de los hombres, de modo que seamos más que santos de la iglesia, santos del pueblo y de la salvación social, que es tan conocido para nosotros, pero es la santidad a la cual nosotros estamos llamados a ser. Y también nosotros todos tenemos un trabajo. Hoy ojalá todos tuvieran un trabajo, ¿no? Pero es lo que tenemos que aspirar, el trabajo, de transformar la sociedad, de poder contribuir a nuestra familia, cuidar la calidad de nuestra oración, ¿no? Pero está en la caridad, en Don Orione, esta majestuosidad que Benito ve en la creación, y por eso la laude y toda la oración continuada y todo eso, esta majestuosidad, esta imagen de Dios que Don Orione la ve en el hermano. Por eso la caridad. Y por eso que Don Orione es contemplativo en la acción. Dice Libo Barsotti que la contemplación de Don Orione es su acción, es su caridad. Entonces, por eso que ha abierto a todos nosotros. Esta caridad, esta acción la podemos tener nosotros, en nuestra casa, con la actividad que tengamos, ¿no?
Él se pasaba horas en oración. ¿Cómo? Él se pasaba horas y noches enteras en oración. Además de la caridad puesta. Sí. Y fíjense lo que le dice a la Madre Taro antes que entrar en un momento. Cuide sin embargo la vida interior y espiritual, cuanto más pueda sin cosas extrañas, con mucha paz, tranquilidad, alegría, yendo adelante un paso después del otro. Y cuando no pueda dar un paso, haga medio. Y cuando no pueda ni siquiera esto, entonces conténtese y esté alegre de mover el pie solamente. Y si no puede tampoco esto, deséelo, y basta así. Que también en esto está la perfecta alegría y el beneplácito de Dios y nuestra santificación. Y al general Boy, Atea, su mujer, le dice: alegrémonos de la santidad, de los dones y las gracias que Dios nos ha dado y de las buenas acciones que por su gracia podemos hacer y somos llevados a hacer, dando siempre a Él todo honor y toda gloria. Es también una alegría santa a la cual los exhorta el Espíritu Santo. Y ruego a Dios que ustedes estén igualmente felices en el Señor. La Leticia es una gran ayuda para servir al Señor y para progresar en los caminos del Señor. Quiero rogarle siempre a Jesús para que les dé la alegría y el gozo del bien de San Filipo, de San Francisco de Sales. Pero tengan en cuenta que cuando se sufre de aridez, aburrimiento, tedio, eso no es siempre señal de que se va para atrás. Con frecuencia depende de las no buenas condiciones de salud o de permisos de Dios. Muchas veces se aprovecha más de la aridez que de las consolaciones. Las personas que se han dado a Dios, que ofrezcan la aridez como una penitencia y hagan continuos actos de amor de Dios. Porque hoy, cuando estaba poniendo estaba escuchando la radio, y una que estaba en el entrevistado había llevado a un nene, y no lo podían contener, por un momento lloraba, y yo veía que todos se ponían nerviosos en lo de la transmisión. Estaban contentos que estaba el nene, pero el nene les rompía los esquemas. Bueno, esto, cuando puse todo esto, porque nuestra santidad, nuestra oración, todo eso, nuestra vida cotidiana, es así, ¿no? Pero mire cómo Don Orione nos enseña. Les mando algunas estampas por las cuales podrá ser ayudado en su apostolado. La bendición de Dios esté siempre sobre nosotros y siempre nos sostenga y nos lleve a amar mucho a Jesús y a las almas. ¡Viva Jesús! Viva. ¡Viva! Este otro retoma lo mismo, la santidad de todos los santos, ¿no? Pero Don Orione, que creó todas las obras, porque está diciendo que Don Orione es independiente de las obras, que es verdad, como un autor que escribe un libro, como cuando tenés un hijo, el hijo primero es tuyo, pero no es tuyo, y tiene su vida, y va haciéndola así. Y no te podés identificar, ¿no? Ni con las obras. Don Orione, que creó todas las obras que creó, no estaba todo en ella, guardó para sí un secreto, y este secreto permaneció denso e impenetrable. Dice, y yo puse la abejita porque era el pensamiento que me vino. Ese secreto de Don Orione es eso, de ir y buscando almí para hacer la miel en todo lo que le pudiera ayudar. Entonces hoy era este santo, mañana era el otro, ¿no? Pero siempre con la finalidad de dar esta miel rica, dulce, que nos va a curar cuando estamos resfriados o simplemente para gustar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, agradecemos la oración a Don Orione, pero pongamos esta intención de que cada vez que conozcamos algo más de Don Orione, no sea solamente conocimiento, que sea algo más de Don Orione, sino que este conocimiento me ayude en mi vida cotidiana para seguir a Jesús y seguirlo con ganas, y para decir con ganas, como Don Orione, viva Jesús, ¿no? Bueno, comenzamos. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos y te damos gracias por la inmensa caridad que has infundido en el corazón de San Luis Orione, y por habernos dado en él al apóstol de la caridad, al Padre de los pobres, al bienhechor de la humanidad dolorida y desamparada. Concédenos imitar el amor ardiente y generoso
que San Luis Orione ha manifestado hacia ti, a la Virgen Santísima, a la Iglesia, al Papa y a todos los afligidos. Por sus méritos e intercesión, concédenos la gracia que te pedimos para experimentar tu divina providencia. Amén. San Luis Orione, Ruega por nosotros. San Benito, Ruega por nosotros.